Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta quinta clase del curso Mitos Alimentarios. Hoy vamos a tratar los mitos en torno a las verduras. El primer mito que quiero desmitificar es el de los batidos detox. Hay muchísimas dietas que consisten en tomar 5 batidos al día en sustitución de las 5 ingestas que podemos realizar al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Esto se suele hacer durante 3 días, durante 7 o durante 14, en función de cuánto queramos detoxificar nuestro organismo. Lo primero que tenéis que saber es que esto no desintoxica nada, ni limpia nada, ni depura absolutamente nada. Y después tenéis que saber la composición de estos batidos. Estos batidos normalmente son agua con verduras y frutas, en el mejor de los casos, porque a veces es agua con azúcar, algo de verdura y algo de fruta. Para conocer la composición de ese batido, tenéis que ir simplemente a la etiqueta nutricional y leer los ingredientes. Recordad que están ordenados de mayor cantidad a menor cantidad. Así que si veis agua, azúcar, ya sabéis que estáis consumiendo una gran cantidad de agua azucarada. Si por el contrario sois vosotros los que hacéis los batidos, porque esta sería otra manera de hacer esta dieta, haciendo yo los batidos, tenéis que saber varias cosas. La primera es el azúcar. En los batidos detox tenemos que tener en cuenta el azúcar de esas verduras y frutas. ¿Por qué? Porque aunque yo utilice la pieza entera, la hoja de la espinaca, del apio, la naranja entera, la papaya entera, estoy destruyendo la matriz del alimento, lo estoy convirtiendo de sólido a líquido y estoy haciendo que en lugar de masticar tenga que beber. Esto implica varios cambios. Implica que no voy a masticar, por lo tanto mi proceso de digestión no va a empezar directamente en el primer bocado, sino que ya directamente voy a introducir el alimento en mi organismo. Cuando nosotros masticamos, ya eso es una señal de la misma saliva, que empieza la digestión con las amilasas, que es la enzima de la saliva, y en cambio cuando bebo directamente trago. Por lo tanto, el sistema digestivo no tiene ese tiempo de arranque para iniciar la digestión, sino que directamente se encuentra con el alimento en el estómago y pues rápidamente tiene que segregar todo el sistema hormonal, la insulina, y empezar todo el proceso de digestión de 0 a 100, diríamos, ¿no? En cambio, cuando masticamos tenemos ese tiempo de margen para que eso se produzca de forma adecuada. Del mismo modo, también estamos consumiendo, en lugar de un azúcar intrínseco con su fibra y matriz, un azúcar más liberado, porque aunque mantengo la fruta entera o la verdura entera, queda en forma líquida y eso hace que la absorción sea muchísimo más rápida. Un líquido siempre se va a absorber mucho más rápido que un sólido, porque digamos que el proceso de digestión que hace nuestro estómago transformando el sólido en un bolo alimentario deshecho, digamos, en lo que se conoce como el bolo alimentario, eso ya está hecho porque lo hemos hecho triturando el alimento. Entonces es como que el ejercicio, el trabajo que tendría que hacer mi estómago, lo hago mecánicamente fuera cuando preparo el alimento, y ese tiempo que tarda el estómago en generar ese bolo alimentario ya está realizado y por lo tanto pasa directamente a la absorción de los nutrientes, entre los cuales se encuentra el azúcar. Además, hay otro compuesto que debemos tener presente, que son los oxalatos. Los oxalatos son un compuesto que está en los vegetales, sobre todo en las verduras de hoja, como podrían ser las espinacas, las acelgas, las típicas verduras que se utilizan para hacer estos batidos, que si lo ingerimos en altas cantidades se va a unir al calcio y va a crear lo que conocemos como oxalato cálcico, que va a precipitar en unas pequeñas piedras que pueden irse a mis riñones y provocarme pues la litiasis renal, que es esa formación de piedras que después tenemos que someternos a cirugía para expulsarlas. Si bien no, cuando son pequeñitas existe una manera de triturarlas, es un proceso, una operación menos invasiva, cuando son muy grandes sí que tenemos que hacernos una intervención quirúrgica. Entonces, si yo prolongo mucho este tipo de alimentación, estoy favoreciendo estas piedras que me pueden traer graves consecuencias para mi salud. También es cierto que hay una predisposición.
Si además tengo esa predisposición, pues tengo muchísimas más papeletas para que esto ocurra. Otra cosa a tener en cuenta es la composición de estos batidos. Estamos ingiriendo agua con azúcar y fibra. Minerales, por supuesto, y vitaminas. Pero apenas estamos aportando energía. Apenas estamos aportando hidratos de carbono más que esos azúcares liberados. No estamos aportando ni 1 gramo de proteína y mucho menos de grasas. Por lo tanto, estamos frente a un déficit nutricional, que del mismo modo, si se prolonga en el tiempo, puede traer graves consecuencias para nuestra salud. Carencias que vamos a tener después que trabajar muchísimo para suplir. Pérdida de la masa muscular, pérdida de líquido. Estos métodos funcionan, ¿pero por qué? Pues porque estoy perdiendo líquido y estoy perdiendo masa muscular. Que después, cuando vuelva a ingerir alimentos como hacía habitualmente, voy a recuperar ese líquido, no voy a recuperar esa masa muscular y voy a poder poner grasa. Entonces voy a coger el mismo peso o más y encima sin haber recuperado mi masa muscular. Entonces es muy importante que seamos conscientes de que estamos tomando únicamente agua con fibra, vitaminas, minerales y algo de azúcar y que eso me está generando carencias de proteínas, pérdida de la masa muscular, pérdida de líquido y un posible efecto rebote. Así que es muy importante que si decidís hacer esto, al menos conozcáis las consecuencias de lo que puede acarrear y además que sepáis lo que estáis ingiriendo, que aquí no hay proteína, aquí no hay grasa, aquí no hay nada más que agua con algunas vitaminas y minerales. Y el organismo necesita esa proteína, necesita esa grasa y también necesita la energía. Si yo no doy suficiente energía a mi cuerpo, voy a sentir debilidad, voy a sentir cansancio, dolor de cabeza, migraña y al final esto puede activar lo que se conoce como el sistema de ahorro de energía. Como yo no ingiero suficiente energía, mi cuerpo reserva la grasa para poder tener una fuente de energía de la que alimentarse en caso que necesite esa energía. Y finalmente también tenemos que tener presente el malestar digestivo que esto nos puede llevar. ¿Por qué? Porque la fibra que estoy ingiriendo está en altas cantidades y si yo no estoy acostumbrado a consumir muchísima fibra, puede ser un cambio demasiado brusco para mi organismo y llevarme a retortijones, cólicos, diarreas, malestar digestivo, inflamación abdominal, distensión abdominal y, por consiguiente, a encontrarme verdaderamente mal. Si a eso le sumamos el cansancio, la fatiga, los mareos y las migrañas, es muy común y muy normal que a los 2 días digas, yo paso de esto. Al menos esa es mi recomendación. No caer en las falsas creencias que nos hacen pensar acerca de este tipo de batidos o de preparados y mucho menos utilizarlos para adelgazar, porque la pérdida de peso con una alimentación como la de batidos detox, lo único que nos va a hacer perder es agua y masa muscular, que después además es muy difícil de recuperar. El segundo mito del que quiero hablaros es de la lechuga y de su fama por retener líquidos. Para entender que esto es falso, tenemos que irnos a la composición de este alimento. La lechuga en su composición es entre un 90 y un 95% de agua. Además, es baja en sodio y rica en potasio. Y además también tiene su plus de fibra. Como un alimento con esta composición va a favorecer una retención de líquidos cuando lo que está favoreciendo es todo lo contrario. Cuando una persona sufre retención de líquidos se aconseja tomar un mínimo de 1,5 litros de agua al día y reducir el contenido en sodio fomentando el contenido en potasio. Entonces, si tenemos que la lechuga es un 90-95% de agua, tiene poco sodio y mucho potasio, es perfecta para la retención de líquidos. El agua no tenemos únicamente que ingerirla en forma líquida, podemos ingerir agua a través de frutas, vegetales, hortalizas y también de infusiones, caldos, gelatinas, es decir, que no únicamente tenemos que pensar en el agua como
el agua líquida, sino que hay otras maneras, por ejemplo, la lechuga. Además, el equilibrio sodio-potasio es lo que, cuando se desequilibra, favorece la retención de líquidos. Normalmente es por altas concentraciones de sodio que hacen que el agua que tenemos en el cuerpo salga de la célula y se convierta, pues aumente el agua extracelular. Si yo consumo potasio, ese agua va a volver a entrar porque la concentración va a hacer que se equilibre. Entonces, la lechuga, todo lo contrario a lo que se dice, va a favorecer que no tengamos retención de líquidos. Quiero matizar que sí que es cierto que hay personas que cuando cenan lechuga, una ensalada grande de lechuga, sienten pues molestias, distensión abdominal o que se hinchan un poco, ¿no? Esto no es porque favorezca la retención de líquidos, esto es porque los crudos cuestan más de digerir. Si yo cocino un alimento, trabajo que le quito a mi estómago. Si yo como crudos, mi estómago tiene más trabajo que realizar. Además, normalmente las personas que cenan ensalada, y además suelen ser personas que quieren perder peso, hacen grandes volúmenes de ensalada, todo un bol entero de ensalada. Eso es muchísima cantidad de lechuga, que es lo mismo que muchísima cantidad de crudo. Pero no es porque sea lechuga, es porque es crudo. Así que en cualquier caso, y dada la composición de este alimento, la lechuga no retiene líquidos. El siguiente mito es acerca del tomate y el ácido úrico. Muchísima gente limita el tomate cuando padece hiperuricemia. Y la hiperuricemia es niveles de ácido úrico elevados en sangre. Este mito viene porque el tomate ciertamente no es una verdura, es una fruta y como tal tiene un mínimo contenido en fructosa. Dentro de las frutas es la que menos tiene, por eso se va más a la categoría de verduras, pero botánicamente es una fruta. Entonces hay quien dice que el tomate aumenta el ácido úrico por su contenido en fructosa, pero lo cierto es que únicamente aumenta el ácido úrico las concentraciones de fructosa, como podrían ser batidos o zumos de frutas. El tomate no aumenta el ácido úrico. ¿Por qué? Principalmente por este motivo, porque no hay una concentración de fructosa, es bajito el contenido que tiene en fructosa, y porque el ácido úrico está aumentado cuando hacemos un consumo alto de purinas. Las purinas son un compuesto que se encuentran principalmente en las proteínas animales. El tomate es exento totalmente de purinas. Aquí tendríamos mariscos, pescados, carnes rojas, embutidos, etc. Pero el tomate no tiene ningún compuesto que favorezca el aumento de este ácido úrico, que como acabo de decir, se aumenta cuando consumimos un exceso de purinas. Siguiente mito. Hay quien piensa que las verduras congeladas son menos nutritivas que las verduras frescas. Esto es falso. ¿Por qué? Para saber por qué es falso necesitamos entender el proceso de elaboración de las verduras frescas. Vamos a verlo. Verduras frescas, ¿vale? La industria las coge, las corta, puede que las cocine mínimamente y las congela a altas temperaturas y las distribuye. Es este el proceso. Coge las verduras, las corta, puede que las cocine mínimamente, las congela a altas temperaturas y las distribuye. Y aquí es donde yo lo compro. Aquí es donde llega al supermercado. La verdura no ha sido cocinada con aceites, no ha sido azucarada, no ha sido tratada, simplemente han cogido la verdura, la han cortado, puede que la hayan cocinado mínimamente para que tú solo tengas que saltearla, han hecho esa cocción previa y después la han ultra congelado. De ahí llega al supermercado. Las verduras congeladas tienen los mismos nutrientes que las frescas. Lo único que puede ocurrir es que organolépticamente no sepan igual, porque obviamente no sabe igual una verdura comprada fresca y cocinada por mí que una verdura que ha pasado por esas altas temperaturas y ha sido congelada. Pero eso es lo mismo que no sabe igual una verdura que coja yo de mi huerto o de mi casa que una verdura que pueda ir a comprar al supermercado. Entonces la única diferencia que puede haber es organoléptica, de sabor, olor, textura, aroma, pero no nutricionalmente hablando. No hay menos vitaminas, no hay menos nutrientes, no hay ninguna diferencia entre una verdura fresca y una verdura congelada. Vamos a matizar porque diferente es que yo esté comprando un salteado de verduras o un salteado de verduras. Si estoy comprando un salteado de verduras, ahí sí puede ser que aquí, en esta cocción, hayan añadido
un aceite para el salteado. Esto es diferente, porque aquí hay una adición de aceite y ya puede ser que ese aceite no sea de una calidad buena, sea un aceite refinado, etc. Pero si yo estoy comprando verduras congeladas cuyos ingredientes únicamente son las verduras, tienen las mismas propiedades nutricionales que si las comprara frescas. El siguiente mito es de las patatas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la patata o las patatas engordan? Partiendo de la base de que ningún alimento engorda, simplemente los alimentos nos aportan calorías y nutrientes y yo decido cuándo comerlos, con qué frecuencia y en qué cantidad, y de ahí dependerá si yo engordo o no. Dejando esto a un lado, la patata no podríamos clasificarla como alimento que engorda o calórico porque no es así. Vamos a ver la composición de estas patatas. La patata, y hablamos de patata cocida porque es como nos la comemos, en concreto 100 gramos, que es como se analizan los alimentos, tienen aproximadamente 100 calorías. Cuando unos frutos secos, por ejemplo, tienen 500 o 600. O cuando, por ejemplo, tenemos alimentos que por 100 gramos ya obtenemos ahí pues 300, 400, es decir, que no estaría dentro de un alimento calórico. ¿Por qué? ¿O de dónde viene que la patata engorda? De la patata frita. ¿Cuántas calorías puede tener una ración de patatas fritas? Pues puede llegar a triplicar este valor, ¿vale? Esto sería en torno a 250, 300 calorías. Y estamos hablando de 100 gramos. 100 gramos sería una patata a tamaño real, así, como un huevo más o menos. Tamaño de un huevo. Cuando yo como una patata cocida, quizás sí me estoy tomando esta cantidad, pero cuando tomo patatas fritas, lo cierto es que como bastante más cantidad. Entonces, la patata no es un alimento calórico ni que engorde. Además, es un alimento muy saciante, con lo cual me va a ayudar a, con poca cantidad, sentir más saciedad, ayudarme a gestionar el picoteo y controlar mi ansiedad. La patata no engorda. Puede que engorde si la frío, pero lo que me está engordando ahí es el aceite, que es lo que es realmente calórico. Así que podemos comer patatas sin miedo, que no vamos a engordar. Para ir acabando, voy a hablaros de las espinacas. ¿Cuántas personas, sobre todo si tenemos hijos, creemos que las espinacas nos ponen fuertes como Popeye? ¿O cuántas veces le hemos dicho eso a nuestros hijos? No es cierto tampoco. ¿Por qué? Porque las espinacas dicen que nos ponen fuerte como Popeye por su contenido en hierro. Pero ¿alguna vez os habéis preguntado o habéis parado a mirar qué cantidad de hierro tienen 100 gramos de espinacas? Yo os lo cuento. 100 gramos de espinaca cruda tiene 2,7 miligramos de hierro y 100 gramos de espinaca cocinada, hervida, tienen 2,4 miligramos de hierro. Si bien es cierto que podemos considerar esto fuente de hierro porque tiene más de 2 miligramos, no sería una buena fuente de hierro si lo comparamos, por ejemplo, con las lentejas que llegan casi a 9 miligramos o el sésamo que tiene 9 y pico. Entonces, como fuente de hierro no sería la mejor opción, principalmente porque el contenido es bajo y porque depende mucho de con qué tomemos estas espinacas. Tenéis que saber que las fuentes de hierro vegetal deben consumirse junto con un alimento rico en vitamina C para poder favorecer la absorción y biodisponibilidad en este hierro en nuestro organismo. Y el último de los mitos de los que quiero hablaros sobre las verduras es para aquellas personas que dicen que la verdura cruda es igual que la verdura cocinada. No es así, porque las verduras, cuando las cocinamos, pierden ciertos nutrientes en su cocción. Son vitaminas hidrosolubles que solubilizan en ese agua y minerales que elimino con el agua de cocción. Entonces, si queremos preservar al máximo esos nutrientes, vamos a tener que utilizar cocciones en que no haya contacto con el agua, como por ejemplo el vapor o el microondas, o tomarlos crudos. Sí es cierto que si conservamos ese agua y la utilizamos para luego hacer un caldo o un guiso, vamos a estar aportando esos nutrientes.
pero lo más común es desechar ese agua. Así que simplemente tenéis que saber que crudo y cocinado no es lo mismo, no obstante es sano igual. Pues nada más, hasta aquí la clase de hoy, nos vemos en la próxima clase, así que hasta entonces un beso muy fuerte y nada más. Adiós.